El ser humano tiene los dos extremos siempre y siempre se mueve con la simultaneidad o con la convivencia de la condición animal y de la condición humana, ¿no? Las dos cosas están ahí. Una puerta al mundo, a otras vidas, un agua, un fuego, agua para los curiosos, fuego para los que no temen la aventura, el libro. Y en este espacio Somos Cuentistas, te vamos a hablar de libros, nuestra memoria, nuestra imaginación. Sí, en el ser humano se mezcla su condición animal y una condición humana no definida, siempre abierta, que se construye socialmente, que se hace carne individual, mezclando el mal y la bondad, la adaptación y la rebelión, la simulación y la revelación. En definitiva, el diablo y el ángel. Bienvenidos, soy Pablo Fernández, creador y editor de este espacio. Seguimos con el escritor Ronaldo Menéndez, en esta segunda parte de la entrevista sobre su novela La casa y la isla, una historia de 4 personajes principales dividida en 4 partes. El propio autor aparece como uno de esos 4 protagonistas de ficción, mezclando 2 voces narrativas, la de la tercera persona y la narración en primera persona. Muchos personajes secundarios desfilan alrededor de los protagonistas y todos viven la historia de esa isla envuelta, según la expresión, las palabras de Ronaldo, envuelta en el mito, en la propaganda, en las emociones encontradas. La historia de la isla aparece en la novela, con episodios como la intervención en Angola o el llamado periodo especial. En realidad, un periodo de total quiebra económica y también política, aunque no lo parezca. La novela cuenta cómo son vividos estos episodios, cómo son transformados en emociones individuales de los personajes. La novela también cuenta emociones e historias universales. La entrevista explica la visión del autor sobre su obra, pero somos los lectores los que interpretamos, los que hacemos nuestro el universo narrativo que ha construido el escritor. Leed La casa y la isla. Vosotros tenéis la palabra. Puede parecer una novela, digamos, cubana, pero para mí es una novela universal. En el contexto de la sociedad cubana habla del amor, de la amistad, a veces de las amistades traicionadas, de la formación de la persona, también de los conflictos matrimoniales. La novela empieza con un zafarrancho conyugal. El zafarrancho conyugal a mí me parece que está escrito, vamos, magistralmente. Lo digo con total honestidad. Tú eres un lector honesto. Nos conta en nuestro club de lectura. Parece que es tropical, cubano,
Es decir, la esencia del zafarrancho conyugal no es cubana, o sea, es universal. Y seguro que le pasaba a los matrimonios en la Roma clásica, o sea, algún zafarrancho conyugal se armaba. No sé si alguna gente cuando lo está leyendo parece, uy, estos cubanos, qué graciosos. No sé si muchas de estas cosas es lo que tú has querido trasladar ahí en la novela. Tú has puesto un ejemplo que es el arranque de la novela, ¿no? Este zafarrancho. Es un buen ejemplo. A ver, esto es algo que viene de un relato mío anterior, que yo después lo tomé y lo usé también de arranque de la novela. En el momento que estuve escribiendo aquello, siempre hay una cosa que a mí me ha obsesionado, que es este tema de lo universal, ¿no? Por ejemplo, si ese zafarrancho conyugal, que ocurre en todas partes, y que yo creo que está trabajado en la novela, en ese arranque, está trabajado buscando, yo con toda intención, sobre todo cuando lo he corregido y cuando sentía la escritura, porque es mi manera de escribir, quería que tuviese un equilibrio entre que lo pudiese leer cualquier lector, identificarse con eso, pero que no dejase de ser cubano, o sea, que no dejase de haber una manera de discutir, una manera de despeinarse, digamos, que fuese netamente cubana. Si han escrito también española, porque yo... Pero bueno, a lo que voy es, si han escrito muchas escenas conyugales de discusiones y de reprimendas y de zafarranchos y tal, en Cuba incluso, ¿no? Por supuesto. Una cosa que hubiese convertido este zafarrancho en una cuestión demasiado cerrada, hubiese sido usar demasiada jerga, usar jerga. Probablemente una pareja cubana discutiendo hubiese usado expresiones idiomáticas mucho más cerradas, mucho más de jerga. Yo ahí utilizo la jerga muy dosificadamente y los gestos muy dosificados para cuidar, digamos, ese carácter más flexible, más universal y que lo puedas identificar con muchas... Si se hubiese trabajado una jerga cerrada, como probablemente hubiese ocurrido en la realidad, no hubiese tenido el lector la impresión de universalidad para entrar en esa discusión conyugal, ¿no? A mí el tema de lo universal siempre ha sido la obsesión literaria mía, ¿no? Como vengo de la isla, y entonces en esta novela el reto, tú entraste por ahí, lo has abordado muy, muy bien, el reto siempre fue cómo hago la novela, una novela que no sea una novela cubana, que sea sobre todo una novela de problemas existenciales que transcurren en Cuba, o de problemas emocionales que transcurren en Cuba, o de problemas humanos en general que transcurren en Cuba. Yo quise hacer eso más que una novela cubana para hablar de Cuba, ¿no? De todas maneras, la novela tiene el propósito de hablar de Cuba, sobre todo de hablar... Mi intención no es hablar de Cuba en sí mismo, o sea, mi tema, como dicen que es casi un subgénero Cuba, mi género no es hablar de Cuba en sí misma. Mi tema, mi materia, es hablar de una generación de cubanos, o sea, de individuos que tuvieron una serie de frustraciones o de ilusiones, y que esas ilusiones y esas frustraciones solo son identificables dentro de un contexto como el cubano. Por eso es que es una novela cubana, porque estos miedos, estos temores, estas aspiraciones, estos exilios, estos insilios, esta manera de vivir las contradicciones familiares está condicionada por una realidad que es cubana, eminentemente cubana, que se puede parecer, por supuesto, a dictaduras semejantes como las comunistas, que se puede parecer a muchas otras cosas, pero que es cubana en todo caso. Pero lo que me importó a mí siempre fue el universo individual de la gente que transcurre y que circula por la novela. O sea, en ningún momento estoy dispuesto a sacrificar el universo individual de los personajes por un discurso apodíptico, un discurso dogmático o un discurso ideológico, ¿no? Un discurso histórico. En ningún momento estoy dispuesto, sociológico, estoy dispuesto a sacrificar el trabajo minucioso de hormiga con la vida de los personajes, con el código existencial de los personajes. En ningún momento estoy dispuesto a sacrificar eso por discursar sobre la realidad cubana. Ahora vamos a hablar un poco sobre algunos aspectos técnicos literarios. Hablando de los personajes, ya que has mencionado el personaje, un personaje secundario que me ha fascinado es el de la tía Erlinda. Esta mujer que leía pero que no entendía, que le gustaba leer pero que no entendía. Y esto que parece una broma, pero claro, yo he leído muchos años y no entendía. Y además, bueno, hay otro rasgo que también me hace mucha gracia, y es que poco antes de morir tiene una sentencia que realmente es epicúrea, ¿no? Dice, no te preocupes sobre la muerte, ¿no? Dice, no te preocupes, papito, que yo no le tengo miedo, porque cuando yo estoy, la muerte no está, y cuando la muerte esté, pues yo no estaré yo. O sea, esa sentencia que es como de Epicuro. Y además hay otra cosa también, que ojalá hubiéramos tenido
todo es una tía linda, incluso ojalá se hubiera consumado, no solamente hubiera sido una fantasía, sino tal. Es decir, este personaje, como algunos otros, la verdad es que a mí por lo menos me ha gustado mucho. Si quieres hablar un poco de los personajes o alguna cosa, pero... A ver, a mí, yo creo que hay una cosa que a mí me ha llamado la atención en términos universales, porque está en una idea del ser humano, en la naturaleza humana, y que yo intento descubrir o hurgar, ¿no? No, descubrir es una palabra muy pretenciosa, intento rascar en esto, ¿no? En este aspecto de la naturaleza humana, y es cómo coexisten cuestiones elevadas y cuestiones pedestres en un mismo sujeto, cómo el ser humano tiene los dos extremos siempre y siempre se mueve con la simultaneidad o con la convivencia de la condición animal y de la condición humana, ¿no? Las dos cosas están ahí. En Las Bestias, en el río Kibú, hay personajes que son delincuentes, pero que a la vez son personas estudiosas, a lo mejor algunos de cine o de filosofía o tal, ¿no? Hay personas que cometen atrocidades, uno dice, bueno, los nazis, bueno, parte de los alemanes, con el nazismo, una sociedad tan culta que... O sea, pero yo creo que no va por ahí, yo creo que hay una versión cubana extraña, platanera y comunista, incluso comunista, de este aspecto de la naturaleza humana que está representado en personajes como la tía Erlinda o como el propio protagonista Montalbán, que son gente que viven en contextos absolutamente poco propicios al intelecto y a las cuestiones elevadas del espíritu y sin embargo tienen una relación con estas cuestiones elevadas del espíritu, ¿no? La traducción de esa relación que tienen con estas cuestiones elevadas, con la lectura de Madame Bovary, por ejemplo, que leía la tía Erlinda, creo que leía Madame Bovary en un momento de la novela, esto de que Julio César se escondía en una biblioteca, ¿no? En Montalbán a leer a Vallejo, mientras sus hermanos eran ladrones profesionales y asesinos y cosas de estas, y todo el mundo era así en su familia. La traducción de esto, el efecto en la personalidad, da una versión muy peculiar del ser cubano, en este caso, que es graciosa. O sea, encontrarte personas que de pronto, con una mala pronunciación del castellano, con una manera de hablar absolutamente tosca, platanera, primitiva, que se nota que no está perfilado por los amaneramientos del intelecto y de la cultura, y de pronto te sueltan una sentencia epicúrea o te tocan un guaguancó con un verso de la Divina Comedia. O sea, este tipo de fenómenos raros a mí siempre me ha producido mucho interés y además me ha hecho mucha gracia, y esto está en algunos de los personajes de la novela. Luego, hablando de los personajes, yo creo que el núcleo evidentemente de la novela son sus personajes. O sea, todo descansa en las biografías de los personajes. Y también hice algo que normalmente no hago, que es intentar hacer biografías para construir los personajes, ¿no? Normalmente yo construyo los personajes a partir de escenas o de situaciones concretas, ¿no? En este caso, por supuesto que está lleno de escenas y situaciones concretas, pero hay la intención de contar la vida de cada uno de dos de los protagonistas de la novela y la mía propia, de alguna manera más delgada, ¿no? Más intermitente. En todo caso, el trabajo con los personajes, creo que ocurrió lo que ocurre muchas veces, tener suerte. La escritura también no solo es una cuestión de oficio y ni de inspiración, eso que se llama estar inspirado, tener un buen momento, también es cuestión de suerte. Eso lo leí una vez en Hemingway, ¿no? Es dar con ingredientes propicios para contar lo que quieres contar. Y yo creo que tuve mucha suerte cuando Anabela, Montalbán, Rebeca empezaron a vivir en la novela, a crecer. Tuve mucha suerte de dar con estos personajes, porque son personajes que tienen un universo, me fueron dados con un universo emocional, psicológico, ideológico bastante redondo, bastante complejo, bastante volumétrico y tal. Entonces, hubo un momento que yo tenía la sensación en la escritura de la novela, con respecto a los personajes, de que yo lo que tenía, mi deber, y lo que estaba haciendo era descubriendo algo que ya existía. O sea, era atendiendo a algo que ya más o menos existía. Yo lo único que tenía que hacer era intentar organizar vidas que ya de algún modo existían, ¿no? Vamos a hablar un poquillo sobre la técnica, porque yo creo que es necesario. La novela se cuenta por un narrador, digamos un narrador omnisciente, pero tiene una peculiaridad en la voz narrativa, y es que el autor empieza a surgir muy poco a poco, hasta que empieza a surgir
como un personaje más, en parte real y en parte ficción, claro. El autor, Ronaldo, es un personaje también de la novela. ¿Por qué tuviste esta necesidad de crear esa voz narrativa en primera persona? ¿Esto surgió así, digamos, inconscientemente, sin prepararlo? ¿O de alguna manera es que tú querías, por alguna razón específica, que fuera surgiendo ese personaje? No lo preconcebí, no fue una cosa calculada. El hecho de que yo no tomara conciencia de esto a priori, antes de escribir la novela, no quiere decir que no fuese una cuestión que ya estaba dentro de la propia novela. El problema está, el kit de la cuestión yo creo que está en el lenguaje mismo. La novela está narrada en tercera persona cuando arranca. Y en algún momento el narrador, aparece el yo, aparece Ronaldo como narrador, como alguien que ha conocido a Montalbán, como que tal, se deja ver, digamos, se va asomando con cautela. La clave está en que esa tercera persona, desde fuera, que es una tercera persona más o menos omnisciente o que combina distintos registros de profundidad en función de Anabela o de Rebeca o de Montalbán, o sea, sabe lo que piensa cada uno de ellos. Este narrador tiene un color en la voz, una manera de decir, un sentido del humor, unos juicios de valor que empiezan a surgir de manera más o menos natural, y el primer problema con el que me encontré en algún momento al inicio de estar escribiendo los pasajes iniciales de la novela fue dar opinión desde la voz del narrador, decir lo que la gente cree en Europa de la educación en Cuba, ¿no? Decir eso desde un narrador en tercera persona ya convierte ese narrador en tercera persona en un personaje más. Entonces la cosa va por el propio tono, el vocabulario, la manera de contar la historia de ese narrador, donde en algún momento me percaté de que si yo asomaba como le ponía nombre a ese narrador que era yo mismo como autor, eso respondía más que nada a una necesidad de la propia manera de narrar el texto, era como una consecuencia y una necesidad. Entonces ahí apareció por primera vez la nariz, las orejas de Ronaldo, el autor, ¿no? Metiéndose un poco en el texto, luego se metió un poquillo más, luego cada vez más, luego ya empecé a tomar conciencia de esto, ¿no? Llevo muchos años y no se puede olvidar que enseño escritura y pienso mucho en lo que escribo, sobre todo cuando ya llevo un rato escribiendo un mismo libro, que es extenso, me da tiempo a ir pensando en ciertos efectos técnicos y tal, ¿no? Entonces hay un momento que tomé plena conciencia de cómo debía usar el narrador, dosificarlo hasta que el narrador acaparara, digamos, le diera unidad a esas historias que si no estarían un poco disociadas. O sea, es el narrador de alguna manera quien los conoce a todos, o sea, quien tiene una relación con todos, o sea, el narrador personaje Ronaldo Menéndez, ¿no? Como autor. Entonces, esto a su vez abrió otra puerta, que es una sensación de verdad, una sensación de realidad en todo lo que se está contando. O sea, una vez que el autor entra con su nombre en la historia y que se declara manifiestamente yo soy el autor y a la vez conozco a Montalbán o me enamoro de Anabela en la escuela Lenin o tal, automáticamente la novela se carga de un sentido realista, pero no solo realista, de un sentido veraz, de un sentido de un carácter testimonial que me parece importante en este caso, en esta búsqueda mía, pues ya que voy a meterme en esta búsqueda, ahí es donde aparece el tema de la no ficción. O sea, ya que voy a hablar de una generación de cubanos, una generación perdida, como la de entreguerras de los americanos, ya que voy a hablar de una generación, pues hombre, que tenga una sensación de verdad, que el lector tenga una sensación de que está viviendo algo que en realidad existió. Ahora que hablas de la generación perdida, efectivamente, esto es una novela sobre una generación perdida. Y es una generación perdida que, por una parte, los que se quedan en la isla, por lo menos los de la novela y seguramente de forma general, aceptan un poco como su derrota personal, política, su falta de esperanza. Y la manera en que la casa y la isla pues plasma esto es que se encierran en una casa, ¿no? En ese insilio, es decir, se insilian, se encierran. Esto es una imagen de decir, hemos asumido la derrota y nos encerramos, es decir, porque realmente no tenemos esperanza. Y la única esperanza es, curiosamente, que yo no sé si por eso es la razón de ser de la última parte de la novela, y la única esperanza son los que salen fuera, como Ronaldo, la voz esa del autor ficción, pero que aparece en la novela, que sale fuera, y ahí puede haber una cierta esperanza para esos que salen fuera y edifican su vida fuera. Falta por contarse algo en la literatura cubana
cubana, ¿no? Hay algo que no se ha contado todavía, que son los que se quedan dentro y triunfan, que eso es una especie nueva, eso es una fauna, un animal nuevo que no está... Eso es como en Parque Jurásico cuando inventan, ¿no? Cuando reinventan a los dinosaurios, ¿no? O sea, en Cuba los dinosaurios eran los burgueses que habían... esos que hacían dinero y habían desaparecido con la revolución. Pues hombre, alguien hizo un Parque Jurásico en Cuba y aparecieron otra vez los burgueses. Hay una clase burguesa, o sea, hay gente que tiene dinero, y no una clase burguesa en el sentido europeo del término, o sea, sino en el sentido capitalista, neoliberal, ¿no? O sea, hay gente que ahora tiene negocios y tiene dinero. Eso no está contado en la novela. Hay gente que se ha quedado en Cuba y que ha empezado a trapichear, y que de tanto trapichear, de tanto biznear, ¿no? Como le dicen allá, ha aprendido a hacerlo tan bien que ya burla ciertas normas y soborna a otras. Esta novela es la historia es la cáscara de los perdedores, es la historia de una generación de perdedores, y el núcleo de la novela me lo dijo, no lo pensé yo nunca, ¿no? Me lo dijo el otro día un lector, hace un par de meses, ¿no? Un lector, hablando con dos amigos de talleres que habían leído la novela, uno me dijo, ¿cuál es el núcleo de la novela? Tal, y yo me quedé un poco chafado, ¿no? ¿Cuál es el núcleo de tu novela, ¿no? Y otro dijo, no, está clarísimo, es el desencanto. O sea, el concepto, la noción de desencanto, es lo que tiene en común todo el mundo ahí en la novela, es el proceso, explicar el proceso de desencanto, ¿no? La derrota y la asunción de la derrota, ¿no? La derrota de tu vida, de tus ideales, de todo, y la asunción de esa derrota, ¿no? Claro. Entonces, el tema de los que salen, o sea, en la novela hay lugar para la esperanza, claro. Yo lo que escribo es muy desesperanzado siempre, y esta novela hay lectores que les ha parecido muy desesperanzada en cuanto al proyecto de la felicidad humana y del proyecto cubano. Pero yo creo que sí, claro, está la esperanza y la luz de quien se va, de quien tiene la posibilidad ya de superar la isla, ¿no? De que su casa no sea, ¿no? La dedicatoria, dice, la casa para mí, ¿no? La casa que ya no será suya, ¿no? La casa es la casa de la isla, esa casa... ¿Y la isla envuelta qué es la isla envuelta? La isla envuelta, la isla envuelta es esa isla envuelta envuelta en tantas cosas, en literatura, en manipulación de información, en mentiras, en emociones, está envuelta, la isla está envuelta, la isla no es la isla, no es una avanzada de rocas entre la espuma, no, la isla está envuelta. La isla es una isla literaria, es una isla ideológica, es una isla política, por eso digo la novela como, o sea, la isla envuelta, ¿no? Intento ver esas capas y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la novela se queda, no tiene la pretensión de ser abarcadora en cuanto a las posibilidades del ser cubano. Lo que intenta es avanzar verticalmente, en profundidad, sobre el desencanto de una generación. O sea, y ese desencanto de una generación tiene sus ondas concéntricas en el desencanto de las generaciones colaterales, de la de mis padres, la anterior, y de lo que seguirá, ¿no? Te comentaba antes lo de la última parte, porque la novela tiene 4 partes, y para mí podía haber terminado en la tercera parte. Yo me he leído toda la novela, ya me la he leído 2 veces, y desde luego en la tercera parte podía perfectamente haber terminado. La tercera parte, en la de Montalbán. Sí, la de Montalbán. La de Montalbán, cuando ya se encierran, termina encerrándose, los personajes se encierran. Yo no necesitaba, digamos, la cuarta parte. ¿Por qué se puede necesitar la cuarta parte? Tal vez para mostrar esa generación que emigra. El Ronaldo Menéndez, personaje de la novela, autor y personaje de la novela que emigra, es una parte de la realidad cubana, y a lo mejor simplemente lo he pensado ahora, o sea, porque realmente yo cuando me la he leído digo, bueno, la novela está completamente terminada y cerrada al final de la parte de Montalbán, cuando ya se encierran y tal, pues bueno, es una imagen completamente cerrada. Pero bueno, ¿y por qué Ronaldo ha escrito la cuarta parte? Consciente e inconscientemente, no lo sé si esto tiene hay una causa que creo que es la más sólida, ¿no? la más lógica, digamos, en cuanto a la estructura, y es que la novela tiene una estructura donde todo el tiempo se anuncia una convergencia de clímax de estos 3 personajes. O sea, está Rebeca y Montalbán ya en la casa, y está llegando a Anabela, y todo el tiempo anuncia, ¿no? Ronda la estructura, las biografías, todo culmina siempre en el momento de encerrarse. En la tercera parte, la de Montalbán, ya se cuenta
que él se había metido en la casa, y ya se cuenta el diálogo fundamental que tuvo Rebeca y Anabela. Eso se cuenta al final de la tercera parte, y ya se sabe, como tú dices, que se encierran. Pero yo creo que a nivel emocional, a nivel de la emoción de la lectura, a nivel de las expectativas que se le ha creado al lector, yo creo que es muy lógico y muy desde tu perspectiva de haber leído la tercera parte, donde se sabe qué pasó después con esta gente, qué fue de sus vidas después. Ya cuando sabes eso, es muy fácil tener la sensación de que cierra en la tercera parte y que no hace falta la cuarta. Pero yo estoy seguro, tengo la certeza, de que el lector no puede quedarse en que esa gente se encierran, porque no se ha desarrollado una consecuencia de algo que se ha anunciado mucho. La cuarta parte, en términos argumentales, lo que hace es desarrollar muy parcialmente. Incluso hay gente que me ha dicho lo contrario que me has dicho tú. La cuarta parte es muy breve. Debió tener otras 100 páginas. Quiero ver a la gente en la casa conviviendo, encerrados. ¿Qué ha pasado con esa gente? ¿No? Hay una elipsis y hay un desenlace. Pero, en todo caso, yo la sensación que tengo es que esa cuarta parte es la satisfacción argumental que falta en la novela, porque la novela no acaba con encerrarse. O sea, ahí empieza una historia que de alguna manera la cuarta parte cierra, y ya después de la cuarta parte sí no hay mucho que decir hacia adelante. Con el encerramiento de Montalbán, Anabela y Rebeca sí hay muchas preguntas todavía en el aire, ¿no? ¿Es posible sobrevivir encerrado en Cuba? ¿Se enamoran o no? ¿Hacen trío? El hijo ese que van a hacer ahí adentro, ¿qué va a pasar? O sea, hay una serie de tramas, de incógnitas, que no son cualquier cosa, que son incógnitas que todo el tiempo se les da vuelta en la novela en determinados momentos, que no se solucionan. Esa última parte soluciona un poco esta incógnita. Esa es la explicación que podría darle yo, que no soy el mejor para explicar la razón de ser, digamos, de la última parte de la novela. De todas maneras, hay una cosa que debe saberse. Bueno, no debe saberse lo que he quitado en la novela, no lo voy a decir. No debe saberse porque influye mucho después en la sensación de la lectura. Bueno, si quieres vamos a terminar. Sí, vamos a terminar enlazando con el establo y un poco con los escritores cubanos. ¿Qué relación tienes? ¿Qué escritores cubanos a ti te parece que son muy poco conocidos, desde luego en España y en general en el mundo, y que tú crees que deberíamos conocer? ¿Cuáles están en la isla? ¿Cuáles están fuera? Bueno, a ver, en escritores cubanos hay muchos. Yo me he desligado antes era un especialista, ahora no lo soy. Los mejores escritores cubanos vivos actualmente, a mí me parece que Ana Lucía Portela, que está en la isla, que ha publicado algunas cosas creo que fue premio Nadal incluso, pero ha dejado de hacer, está enferma, muy enferma desde hace años, y tal, es una gran escritora cubana, Ana Lucía Portela. Luego allá adentro está Sergio Acevedo Sosa, que es otro gran escritor cubano dentro de la isla, está Amel Echevarría, está Jorge Enrique Laje. Son, digamos, los escritores que a mí me parece que tienen más pegada, pero repito, no soy ya un especialista de literatura cubana, pero no me cabe duda que ahí están esos nombres, ¿no? Dentro de la isla. Como Cuba está ajena al mercado editorial internacional, y como el mercado literario internacional es un horror hoy en día, España es un horror hoy en día con las cosas que publica y las cosas que puede pagar o mover, pues se hace muy difícil ahora entrar en un mercado español desde cualquier lado, ¿no? Entonces hay estos escritores metidos dentro de la isla, de los cuales algunos tienen esta internacionalización como Ana Lucía Portela y tal, pero los otros que he mencionado no. Luego están en la isla, están fuera de la isla, están desperdigados los personajes de mi novela, todos estos del establo. O sea, Raúl Aguiar también es un gran escritor, que es el que está en la novela, y en la novela el nombre está levemente cambiado. Está Ricardo Arrieta, que es el personaje de Ricardo Artieda en la novela. Está Verónica Proskurnina en Moscú, que es el personaje de Natacha en la novela. Está Julio César Moracén, que es el personaje de Julio César Montalbán en la novela. Son personajes que existen, o sea, ya todos ellos han leído, han visto, deambulando. Jos, que es escritor que ha publicado aquí incluso en España, están ahí, existen, ¿no? Lógicamente yo los retuerzo un poco aquí en la novela, ¿no? Pero bueno, esto no lo había dicho así, de esta manera pública, ¿no? No había asociado nombres a personajes de la novela, que sí, casi todos los personajes que hay en la novela están inspirados en personas que existen hoy en día y que están escribiendo en Cuba o fuera de Cuba.
terminamos, aunque vamos, yo seguiría preguntando. Yo también seguiría, hombre. No, pero bueno, la vida sigue, ya tenemos un material ahí para trabajar y después, hombre, después podemos tener a lo mejor un repaso de qué otra cuestión y centrarnos en un punto esencial o en otros rollos que hablemos de mi idea de literatura, de no sé qué, mi concepción de no sé cuánto la novela. Gracias por acompañarnos en este viaje literario y personal. Volveremos.